congregación que habían construido una nueva iglesia, un nuevo santuario. La tierra, el lugar donde habían construido, había sido donada a ellos por un miembro de la iglesia. 10 días antes de que la iglesia fuese abierta, vino el inspector, uno de los inspectores de la ciudad, y vinieron a informarle al pastor que el estacionamiento de la iglesia que habían construido no era el tamaño adecuado para el tamaño de la congregación. Se les informó que ellos tendrían que duplicar el tamaño del parking lot y que si no hacían eso ellos, ese día no iban a poder abrir y tener el culto. Mis hermanos, la iglesia ya no tenía más espacio donde construir. Habían utilizado todos los espacios posibles para poder construir su nuevo santuario. Lo único que quedaba era la espalda de la iglesia, la parte trasera de la iglesia, donde estaba una pequeña montaña, un pequeño cerro, vamos a decirlo así, una colina que estaba allí, y ese era el único lugar que podrían ellos quizá utilizar para construir más espacio del parking. Mis hermanos, la tarea parecía imposible, y es más, lo era imposible ante los ojos de esta congregación. El pastor pasó frente a la iglesia y anunció que el próximo sábado, en la tarde, la congregación estaba llamada a reunirse para orar. Nos reuniremos, dijo el pastor, para pedir a Dios que nos ayude a solucionar el problema que tenemos, que nos ayude a poder mover esta montaña que tenemos detrás de la iglesia. Pero hay un problema: no tenemos dinero, no tenemos más fondos para poder hacer ese trabajo, así que le vamos a dejar este caso a Dios. De la congregación de 300 miembros, nomás llegaron 24 y se reunieron por 3 horas para orar. Mis hermanos, a las 10 de la mañana, el pastor dijo el último amén, y entonces todos se despidieron, y el pastor dijo: nos vemos el próximo sábado, porque aquí va a haber un servicio. Así lo dijo, asegurando y creyendo que Dios había contestado la oración. El siguiente día el pastor llegó a su oficina, y cuando estaba allí trabajando, haciendo sus quehaceres, alguien vino y tocó a la puerta. El pastor abrió y vino un hombre que era un trabajador de construcción. Traía ese casco, ¿verdad?, distinguible, traía ese chaleco. Y entonces le dijo lo siguiente: discúlpeme, ¿es usted el pastor? Sí, yo lo soy. Dijo: nosotros somos de la compañía de construcción de la ciudad aledaña. Estamos construyendo aquí cerca un mall para el condado, pero sabe, tenemos un problema. Nos falta más tierra, y queremos nosotros saber si ustedes están dispuestos a darnos ese pedazo de tierra, ese pedazo de colina que está aquí detrás de su iglesia. Y saben, nosotros quitaríamos toda esa pequeña colina y le pavimentaríamos y le daríamos dinero extra. Mis hermanos, el pastor reconoció en el momento que Dios había contestado la oración. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así fue una historia real, mis hermanos. Cuando el Señor Jesús se encontraba orando,
Vinieron los discípulos y le pidieron: enséñanos a orar así como tú oras. Jesús, cuando oraba, manifestaba poder en su vida. Mis hermanos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, ¿poco qué? Poco poder. Mis hermanos, nosotros creemos en la oración, pero ¿saben? Lo creemos en teoría. ¿Saben cuántas bendiciones nos estamos perdiendo nosotros? Porque no hemos aprendido a orar con poder. Creemos en la oración, pero mis hermanos, me temo que lo creemos solamente de teoría. ¿Saben? Si nosotros practicáramos la oración como Jesús nos enseñó a practicarla, tendríamos más poder. ¿Saben qué tanto necesitamos nosotros aprender a orar? ¿Saben cuánto nosotros necesitamos también venir a decirle a Jesús: Jesús, enséñanos a orar? Había un joven que decidió un día buscar a un sabio y consultarlo sobre sus problemas. Tras un largo viaje hasta donde encontró a aquel maestro sabio, aquel joven finalmente pudo dar con él. Se encontró con él y le dijo: maestro, vengo a usted porque estoy desesperado. Todo me sale mal y no sé qué hacer para salir adelante. El maestro sabio le contestó: ¿sabes tú remar? A lo que se quedó viendo el joven: sí, claro. Entonces el maestro le dijo: acompáñame. Caminaron hacia un lago, juntos subieron a un bote y el sabio le dijo al joven que remase hasta el centro del lago. Ahora sí, va a explicarme ahora cómo mejorar mi vida y dejar yo de tener tantos problemas, dijo este joven. ¿Saben? El maestro a continuación le dijo: ven, acerca tu cara al agua y dime lo que ves. El joven se inclinó y entonces acercó el rostro todo lo que pudo hacia el agua. Cuando estaba allí cerca, el viejo sabio lo zambutió. Y entonces el joven estaba pateando, desesperado, manoteaba hasta que salió. Y el hombre le gritó, este joven al viejo sabio, le dijo: ¿está usted loco? Todo lleno de agua y tosiendo. No sabe, le dice, que casi me ahoga. Con el rostro tranquilo, el viejo sabio le dijo: cuando estabas allá abajo, ¿qué era lo que más deseabas? Respirar, le dijo. Por supuesto, respirar. Bien, pues cuando luches para salir adelante con la misma fuerza con la que luchabas para respirar, entonces estarás preparado para triunfar. ¿Saben? Dice la sierva del Señor: la oración es el aliento del alma. Es el aliento que nos mantiene vivos, luchando en la vida cristiana. La oración, dijo la sierva de Dios, es el secreto del poder espiritual. Debemos de respirar así profundamente y con ese deseo de mantenernos vivos. Y saben, eso viene a través de la oración. La sierva del Señor dijo: no hay nada que le pueda sustituir. La oración pone al corazón en íntimo contacto con la fuente de la vida. Fortalece los tendones y los músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese esporádicamente de vez en cuando y se perderá la fortaleza en Dios. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Ellos, como aquel joven, estaban deseosos
de cobrar nueva vida, una nueva experiencia. ¿Y saben? Jesús, sus primeras lecciones no les enseñó cómo hacer milagros o cómo resucitar muertos. Lo primero que Jesús les enseñó fue a orar. Les pregunto, ¿la oración es importante para Jesús, sí o no? Claro que lo es. Por eso ellos dijeron: enséñanos a orar. Mis queridos, Jesús respondió: Padre nuestro, les dijo, así debéis vosotros de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también donde, en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Mas líbranos del mal. La semana pasada, hermanos, estudiamos la primera parte, Padre nuestro. Y la enseñanza que Jesús dio a través de estas primeras palabras, Padre nuestro, fue algo profundo y maravilloso. Tener en perspectiva de que tú y yo tenemos a un Padre que está en los cielos, de que tú y yo somos hijos, y que en esta vida debemos de vivir como hijos, porque nuestro Padre es un Dios todopoderoso. Amén. Y la tercera cosa que Jesús nos enseñó cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos deja saber que tú y yo en esta vida no estamos solos. Amén. Que no caminamos solos, que el problema que tú estás enfrentando, los desafíos que tú tienes en tu diario vivir, el Señor los conoce y Él está contigo. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta oración que Jesús dijo: vosotros debéis orar de esta manera. La segunda frase se encuentra en las siguientes palabras: santificado sea ¿qué? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar el nombre del Padre de Dios? ¿Qué enseñó Jesús al respecto? ¿Por qué Él dijo que nosotros, cuando oráremos, deberíamos de santificar el nombre de nuestro Dios? Hermanos, yo les pregunto algo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes, su padre todavía vive? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos de los que ustedes están aquí, sus padres ya descansaron, ya duermen? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, tienen muchos años que no se ven con sus papás? Por X o por Y razón, inmigración, papeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo pregunto algo en esta mañana. ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo fue tu padre? ¿Qué me dirías tú de tu papá si yo te preguntara acerca de él? ¿Qué recuerdo tienes tú de tu padre querido, de ese viejo que ahora ya no tiene tantas fuerzas? Aquel hombre que ahora está envejecido, enfermo, pero que te creció, te enseñó. Cuando ibas creciendo, tú veías a ese hombre fuerte, a ese hombre que todo lo podía, a ese hombre guerrero, luchador. ¿Cómo fue tu padre?
¿Qué te enseñó? ¿Qué recuerdo tienes tú de él? ¿Qué cosas tienes tú de tu viejo que te han ayudado a poder vivir a lo largo de tu vida? ¿Qué te enseñó tu padre que has puesto en práctica en tu vida? ¿Sabes? Si yo le preguntara a cada uno de nosotros cómo fue tu padre, yo me imagino que muchos dirían: oh, mi padre fue un gran hombre, oh, mi padre fue esto. Quizá muchos de algunos de ustedes, perdón, me dirían que su papá pues simplemente no fue ese gran hombre, que fue imperfecto, que tenía sus debilidades, tenía ese lado humano, y algunos de ustedes lo deben de recordar. Mis queridos hermanos, hay un padre que un día hizo una oración, y esta oración, yo creo, refleja lo que todo padre quisiera ver en la vida de sus hijos. Este padre oró de la siguiente manera: dame, oh Señor, un hijo o una hija que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil, y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Dame un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada, y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo o una hija que nunca doble la espalda cuando debe de erguir el pecho. Un hijo o una hija que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Conduce a mi hijo, a mi hija, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijonado por las dificultades y los retos. Allí deja que mi hijo, mi hija, aprenda a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo o una hija cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo o una hija que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Dame un hijo o una hija que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo o una hija que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te suplico, a mi hijo, a mi hija, suficiente sentido del buen humor, de modo que pueda ser serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad a mi hijo, a mi hija, para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces, pero hasta entonces, yo, su padre, me atreveré a murmurar que como padre no he vivido en vano. Yo pregunto en esta mañana: ¿honras tú la memoria de tu padre con las acciones y las palabras que vives todos los días? ¿Representas a tu padre? ¿Representamos bien a nuestros padres en la manera que nosotros vivimos? ¿Hemos puesto en práctica lo que ellos nos enseñaron? Lo que nosotros hacemos como hijos nos dice mucho de cómo nuestros padres nos criaron, ¿sí o no, hermanos? Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo honramos la memoria de nuestros padres en la manera que vivimos. Cuando Jesús dijo: oren diciendo, santificado sea tu nombre, Jesús estaba tratando de decirnos que nosotros, así como honramos la memoria de nuestros padres, debemos de vivir la vida honrando en todo lo que hacemos a nuestro Padre Celestial. Esta es la manera más fácil de explicar a cada uno de ustedes
de qué es santificar el nombre de Dios aquí en esta tierra. Lo que tú y yo vivimos, mis hermanos, refleja, da un mensaje de que si nuestro Padre Celestial ha hecho un buen trabajo en nuestras vidas, así como refleja si tu Padre terrenal hizo un buen trabajo sobre ti. ¿Sabes? Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir santificando el nombre de nuestro Padre Celestial, así como honramos el nombre de nuestro Padre terrenal. ¿Saben, mis hermanos? Jesús, cuando los discípulos vinieron y le dijeron: enséñanos a orar, y Jesús les dijo: deben de orar de esta manera y decir: santificado sea tu nombre. Ellos ahora tenían la tarea que todo discípulo tiene, y es demostrar al mundo si el Padre al cual nosotros oramos es real, es verdadero, o si es un Dios que simplemente nosotros decimos que tiene poder, pero no lo tiene. Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, ¿saben? Pedro todavía iba a maldecir al mismo Jesús. Pedro todavía iba a traicionar a Cristo. María Magdalena, quien fue rescatada, todavía caería de nuevo. Jesús la encontraría una, dos veces más para poder ayudarle a salir de los hoyos donde ella estaba cayendo. ¿Cómo es que ellos iban a representar el carácter de Dios en sus vidas? Ellos tendrían que vivir demostrando que Dios, el Dios de los hebreos, el Dios Elohim, el Dios creador y todopoderoso, era real en sus vidas. Y mis hermanos, eso solamente se podía reflejar en lo que ellos estaban viviendo. Pero saben, todavía no aprenderían ellos la lección. Santificar el nombre de Dios, todavía no podrían ellos llevarlo a cabo. Muchos se dirían: mira, y eso que va a la iglesia, y eso que ora a un Dios todopoderoso y no tiene poder para controlar la vida desenfrenada que llevan él y todos sus seguidores. Queridos hermanos, ¿qué es santificar el nombre de Dios cuando nosotros oramos? Jesús, con esta oración, nos muestra también la realidad que una vez fue para nosotros. El hombre y la mujer tenían la santidad completa, pero la perdió en el Edén. Allí él vivía santificando el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué significa santidad? ¿Saben ustedes lo que significa la santidad? Santidad proviene del verbo santificar. Y santificar significa estar limpio, estar apartado, ser puro. Significa estar separado de las cosas profanas para ser usadas para las cosas santas de Dios. Mis queridos, así comenzó la historia de la creación. Dios separando, Dios santificando, apartando para Él a este mundo que Él iba a crear. Eso es lo que quiere decir santificar. Santificar es apartar, es separar para ser utilizado solamente para las cosas de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, si van allí a sus Biblias, por favor. Allí Dios inicia separando
Miren lo que Dios relata en su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? Y la tierra. Dice, y la tierra estaba ¿cómo? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo. Dios comenzó ante el desorden, ante el vacío, ante unas tinieblas. Comenzó Él a trabajar, comenzó a separar esas cosas, ¿saben? Porque el desorden, el vacío y las tinieblas no reflejan su persona, no reflejan el carácter de Dios. Y Dios en su creación separó 4 cosas, hermanos. Separó 4 cosas para ser utilizadas solamente y exclusivamente para Él. Las santificó, las apartó solo para el uso de Él. Y las 4 cosas son las siguientes: separó las tinieblas de la luz y estableció la luz como de día para poder alumbrar. Se deshizo de las tinieblas y separó la luz. Separó las aguas y estableció el cielo, donde puso el sol, la luna y las estrellas. Separó un poco de tierra. Y Génesis 2 nos dice de que Dios dijo: hagamos de este puño de tierra a un hombre, a mi semejanza, a nuestra semejanza y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios de ese poco de tierra que Él separó. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y Dios, cuando vio que todo lo había hecho, vio que era bueno en gran manera. Mis hermanos, separa las tinieblas, separa el vacío y lo va llenando, y separa un pedazo de tierra, lo santifica, y de allí crea al hombre y a la mujer. ¿Y saben cómo concluye Dios toda su creación? En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice que concluyó separando su creación, santificando todo lo que había hecho. Todo lo que él se había deshecho de las tinieblas, había deshecho el vacío, había deshecho todo para poder establecer algo lindo y maravilloso para ser utilizado solamente para Él. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y miren cómo termina la creación Dios. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Santificó, apartó de las tinieblas, apartó toda su creación para que fuesen ¿qué? Santas, para que fuesen utilizadas de acuerdo al carácter del Creador. Y mis queridos, de allí que viene el nombre de nuestro Dios, el nombre de santo y poderoso, pues esto refleja su creación. Eso es lo que le refleja el carácter, y todo lo que Dios había hecho ahora reflejaría el carácter santo de Dios. Ni una mancha de tinieblas ni de inmundicia. Todo lo que Dios había apartado ahora sería utilizado para Él. Pero Dios tomó un riesgo. Dios tomó un riesgo.
cuando hubo terminado su creación, Dios le dio, escuchen bien, y esto está confirmado en Génesis 1:26. Dios le dio dominio. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine. Ahora, yo sé que algunos están pensando, ese dominio es una palabra muy dura, pero miren, la palabra en hebreo significa radah, y la palabra radah quiere decir que Dios le dio la autoridad de gobernar como un rey y como una reina. Ese fue el regalo que Dios le dio a Adán y a Eva. Todo lo santo que Dios había creado, esta hermosa creación, Dios se lo dio a Adán y a Eva para que lo gobernaran como reyes, como un rey y como una reina. Mis hermanos, Adán tenía el dominio completo de todas las cosas que Dios había separado para él, para que Adán utilizara las cosas santas, todas estas cosas maravillosas que Dios había creado, para que él las utilizara reflejando el carácter santo del Dios que las había creado. Dios les dijo: ustedes son reyes y reinas aquí en esta tierra, todo esto es para ustedes. ¿Saben? Tan completo era el dominio que Dios le dio a ellos para utilizar las cosas santas de Dios, que Adán lo podía regalar, Adán lo podía dar si él quisiera. Y eso es lo que hizo Adán ante Lucifer. Adán le cedió el dominio completo a Satanás de las cosas santas que Dios había hecho. Satanás ahora tenía el dominio completo, tenía el dominio en sus manos de todo lo que él había hecho, aún del rey y de la reina que Dios había creado. Satanás le dijo a Jesús en el desierto: los reinos de este mundo me han sido dados, dijo él. Y sí, es cierto, Adán se dio completamente todo el dominio de las cosas santas que Dios había creado, aún de la vida de ellos. ¿Saben? Si la creación al principio reflejaba el nombre y el carácter del Rey eterno, Dios todopoderoso, este mundo ahora, lo santo que a Dios había creado, ahora reflejaría el carácter malvado y pervertido del nuevo rey que iba a dominar sobre esta tierra. Todo lo santo, santo no permanecería ya. ¿Saben los nombres de Satanás? Satán o Satanás significa enemigo. Ahora la enemistad sería parte de lo santo y lo sagrado que Dios había creado. A nombre de adversario o diablo viene del griego, que significa acusador. Ahora las acusaciones de las cosas santas de Dios existiría. Demonio quiere decir genio del mal, y ahora gobernaría sobre las cosas santas aquel que tendría el dominio, pero saben, no reflejaría el carácter de Dios sobre la creación. Se le llama maligno, se le llama tentador, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, príncipe del poder del aire, serpiente, dragón y ángel de luz. Ser santo no estaba en Satanás. ¿Saben lo que ahora trataría de hacer Satanás con el dominio completo que él tenía, que se lo dio a Adán y Eva?
Satanás regresaría al hombre, a las tinieblas, al vacío, a una vida de desorden. Adán y Eva llegaron a ser esclavos completos, no de lo santo, sino de lo depravado. Perdieron en el Edén la santidad. Perdieron allí el carácter de Dios. Es como aquella persona que me dijo un día: pastor, llámele a mi mamá. Ella está en México, pastor. Dígale, pastor, que de aquí de la cárcel donde estoy, dígale a mi mamá que yo no le puedo llamar a México, pastor. Dígale a mi madre que me perdone por yo no representar bien los consejos que ella me dio antes de venir aquí a Estados Unidos. Pastor, mi mamá me dijo: hijo, busca trabajo, forma una familia, pero no te olvides de Dios. Pastor, estoy ahora atrapado. Los consejos de mi padre no los puse yo en práctica. Pastor, dígale a mi mamá que me perdone. Adán y Eva, desde ese entonces, llevaron a la humanidad de vuelta al caos, a la oscuridad, a las tinieblas, al dolor y a la tristeza. La santidad se había perdido completamente. Lo bueno del hombre, lo que le quedaba, no era bueno en sí, ahora era un bueno falso. Adán y Eva eran completamente dominados por Satanás. Y saben, esa es la historia de la humanidad. ¿Cuántas personas no he conocido y me han dicho las siguientes frases: no puedo cambiar, así soy, así crecí, ya lo intenté, yo sé lo que debo de hacer, pero no puedo. Esto es más fuerte que yo, no lo puedo controlar, ayúdeme. Pero saben, Jesús, cuando le dijo a los discípulos: oren diciendo, santificado sea tu nombre, el Señor les estaba abriendo el paso, encontrando el camino de regreso a la santidad de Dios. Decir santificado sea tu nombre es el primer paso para quebrantar el poder del dominio de Satanás en nuestras vidas. Es volver a recuperar la santidad que no está en nosotros, pero que está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es nuestro propósito. Y el Señor, cuando dijo: oren tomando en cuenta, santificado sea tu nombre, le estaba dando el primer paso para quebrantar el poder de Satanás. La santidad que el hombre y la mujer perdieron en el Edén, lo perdieron por completo. Y saben algo, hermanos, Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él mismo no lo haya hecho primero. Si Jesús nos dijo: oren diciendo, santificado sea tu nombre, mis hermanos, es porque Él lo había puesto primero en práctica. En Juan 17:17, Jesús oró diciendo: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Él oró para que nosotros nos apartásemos del mal. Él oró para que el vacío, las tinieblas, que Satanás ahora con su naturaleza de Él en nosotros, para que volviéramos a la santidad. Él oró para que las cadenas del mal fuesen rotas y llegásemos al punto donde podamos una vez más tener la santidad de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 17:19: y yo por ellos me santifico,
Yo por eso me aparto del mal. Yo por eso, dijo Jesús, yo tengo el poder sobre Satanás. Él es el único que le puede ganar. Él es el único que lo pudo vencer. Mis hermanos, la santidad le pertenece a Jesús. Pero hoy, cuando Él nos dice, oren santificando el nombre del Padre, yo estoy compartiendo mi naturaleza santa con ustedes una vez más. ¿Saben recuperar la santidad? Oh, mis hermanos, 4000 años habían pasado desde que Satanás había tomado lo santo de Dios, esta naturaleza. Había tomado y lo más precioso al hombre y a la mujer. Por 4000 años no había habido santidad en esta tierra, sino por 4000 años Satanás se había encargado de destruir lo santo, hacerlo lo más perverso que podía, convertirlo en lo más inmundo que pudiera, haciendo que los hombres confundidos se inventasen dioses de la naturaleza. La degradación que Satanás había traído no era la santidad de Dios. La santidad de Dios había quedado muy lejos allá en el Edén. Pero ahora, para recuperarla, para que tú y yo podamos decir santo sea tu nombre, para que estos labios puedan decirlo y el Señor compartir con nosotros la santidad de Él, tuvo Jesús que ir a esa cruz preciosa. Y allí, como cordero siendo llevado al matadero, Jesús sin luchar, el inocente de Dios, el santo, el que traía la vida santa que nos pertenecía a nosotros. Satanás vino y con golpes, escupiéndolo, jalándole las barbas, causándole el dolor más grande para que él se apartara también de lo santo que era su Padre. Satanás le levantó el dolor más grande, la turbia más fea, para poder desanimarlo. Pero allí iba Cristo. Cristo iba fijo en que Él tenía que ganar la santidad, no porque Él había perdido, la tenía que ganar por nosotros. Él quería que estas palabras, santificado sea tu nombre, fuesen una realidad para ti, para mí. Satanás veía de que él iba a perder el dominio que Adán le había dado, que él reclamaba: yo soy el nuevo rey de esta tierra, yo tengo el control sobre la muerte, sobre el pecado. Y la santidad de Jesús viene y le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Levántate, le dice al muerto. Ahí está. Eso es ser santo. Eso es tener la santificación. Pero Satanás está determinado de que esa cruz allí va a derrotar a Cristo. Pero cuando llega Jesús y comienzan a ponerle los clavos allí, y de ese dolor increíble grita Jesús y dice: Satanás va a maldecir, aquí va a dejar el plan. Jesús de sus labios dice: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. ¿Cómo puede estar orando? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo? Dijo Satanás, hacer que este hombre se aparte de la santidad de Jehová. Cuando estaba colgado de esa cruz, desnudo, burlándose de él, le causaron todos los dolores que tú y yo podemos padecer en esta vida. Si tú te sientes abandonado, estás con Cristo, porque Él fue abandonado por todos sus amigos ahí en la cruz. Si tú has sufrido violencia física, no estás solo, no estás sola. Jesús fue golpeado, Jesús fue abusado,
Jesús fue maldecido, rechazado. Jesús estaba atormentado. Pero allí, con ese dolor que le causó Satanás a él y el mismo que quiere causarnos a ti y a mí, Cristo lanza un grito, el grito que haría real estas palabras: santificado sea tu nombre. El grito que Jesús lanzó: consumado es. Ya lo logré, Padre, santificado es de aquí en adelante tu nombre. Lo santo, una vez más, puede reinar aquí en esta tierra, y Satanás ya no tiene más poder. Cuando Cristo resucitó, fue la evidencia de que lo santo había llegado y ahora iba a permanecer aquí con nosotros para siempre. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que fueron santificados. Bendito sea el nombre de Jehová. Tú y yo hemos sido santificados por Jesucristo por medio de su sangre preciosa. Y concluyo. ¿Sabes? Cuando vienen a mí las personas y me dicen: pastor, qué difícil. Desde que me hice cristiano, qué difícil ha sido para mí caminar. Y conozco gente, hermanos, que han sido desanimados en el camino. Hay gente, mis hermanos, que se han desanimado tanto por el dolor, por la tristeza, por los ataques de Satanás, después de que decidieron seguir a Cristo. Yo conocí la historia de un hombre que me dijo lo siguiente: yo era un borracho y drogadicto. Yo hacía sufrir muchísimo a mi esposa y a mis hijos. Un día me dispuse a beber, pensando que mi familia estaría en la iglesia, pero mientras yo bebía, vi a mi esposa y a mis hijos llorando al fondo del apartamento. Me sentí miserable y pensé: ¿cómo puedo hacerles esto a mis hijos? En ese momento sentí el deseo de buscar algo, pastor, diferente a mí. Yo ya había intentado cambiar, pero lo bueno que hay en mí no me era suficiente. Sentí el deseo de buscar a Dios. Le pedí: Dios, líbrame de esto, sácame de esta situación. Yo hago sufrir y daño a mi familia. Ya no quiero más. Quítame esto, lo que cargo aquí. Quítame todos estos malos recuerdos y el alcohol que bebo. Quítamelo, por favor. Hace 4 meses que mi vida cambió, y ahora no puedo dejar de compartir este milagro con todas las personas que, como yo, viven en las tinieblas, destruyéndose a sí mismo y destruyendo a los que les rodean. Santificado sea tu nombre. Es la palabra poderosa que tú puedes pronunciar para recuperar la identidad que Dios tiene para ti, la identidad santa. Santificado sea tu nombre. Es el camino para destruir aquellas cosas que Satanás
ha dominado nuestras vidas con ellas. Un pastor amigo mío me contó la siguiente historia de Nilda. En su juventud ella había conocido a Dios, pero a causa de las circunstancias ella se había alejado y dejó de asistir a la iglesia. Nilda era casada y tenía 2 hijos, y el esposo la abandonó a ella. Así que ella ahora tenía que luchar sola por el bien de sus hijos. Más de una vez Nilda pensó en regresar a Dios, pero siempre le sobrevenía el pensamiento de que era imposible, de que Dios no la recibiría con sus secretos. Al paso de los años, uno de sus hijos quiso buscar a Dios, y ahora lo que ese niño había aprendido, ahora lo compartía con su mamá. Y le dijo: mamá, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ella llegó a una reunión donde un predicador en esa ciudad donde ella vivía estaba predicando, cuando ella llegó y escuchó una exposición de la palabra de Dios que le abrió su corazón. Sentía que el Espíritu Santo, con todo lo que ella tenía en su corazón, ahora la estaba llamando de regreso a él. Cuando la predicación terminó, el pastor, que se dirigía hacia la puerta para saludar, vio a Nilda que lloraba allí desconsoladamente. El pastor se acercó y le preguntó por qué lloraba. Le dijo: pastor, déjeme hablar con usted. Pastor, uno de mis hijos se suicidó, y desde ese entonces yo me he sentido culpable. Todos los días se me recuerda en mi mente de que yo fui una mala madre y de que por mi culpa mi hijo hoy en día no está vivo. El pastor le abrió la Biblia y le leyó las siguientes palabras: Nilda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pastor le explicó y le dijo que Jesús anhelaba escuchar la confesión de su mal, que él quería escuchar aquello que atormentaba su mente. Nilda esa mañana le abrió su corazón a Dios. Nilda, que comprendió que Jesús la libraba de todas esas cosas y que le restauraba en ella una nueva vida, vida con esperanza, una vida perdonada, una vida sin cargos de conciencia. Santificado sea tu nombre. Nos santifica a nosotros mismos. Santificado sea tu nombre, Jesús, hazme santo también. Nos da el paso para quebrantar las cadenas del mal. Jesucristo dijo: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, pero he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo pregunto: ¿cuántos en esta mañana quieren realmente vivir santificando el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de amor y misericordia? ¿Cuántos de nosotros aquí esta mañana quisiéramos volver a reconsagrar nuestras vidas, decirle a Él: Jesús, santifícame, apártame del mal, destruye mis ídolos, destruye mis secretos, quita mis cargos de conciencia, ayúdame a vivir santo, Dios, como tú lo habías propuesto allá en el Edén?
Habrá alguien en esta mañana que ha levantado su mano que si quisiera poner de pie conmigo y decir: santificado sea tu nombre. Santifícame a mí también, porque yo lo estoy mencionando. Si yo santifico el nombre de Dios, Él ha prometido santificarme a mí también. Amén. ¿Y sabes cómo nos santifica? Trayendo la misma vida de Cristo aquí en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que significa santificar el nombre de Dios. Vivir vidas santas, apartadas del mal, del pecado, solamente por medio de Jesucristo, el cual fue santo. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. Santifica mi vida, Padre. Destruye mis ídolos. Destruye, Señor, la naturaleza que se ha poseído sobre mí. Apártame, Señor, para tu servicio. Pon en mí, Señor, la vida de Cristo, para que yo pueda tener deseo, Señor, y la fuerza para poder, Señor, vencer las tentaciones de Satanás cuando se presenten, para poder tener una relación contigo, Padre Santo. Por favor, Señor, santifícanos al decir: santificado sea tu nombre. Amén y amén, Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos. Voy a pedir a los diáconos que por